Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta parte de nuestra celebración de las revoluciones. Nos ha tocado, a mis estimados colegas y a mí, hablar sobre la revolución científica. Quiero en primer lugar agradecerles a mis buenos amigos Alejandro, Alberto y José, que hayan aceptado participar en este coloquio. La manera como lo hemos organizado, que realmente no lo hemos organizado, sino más bien hemos decidido hacerlo como sigue. Yo voy a hacer una presentación general de más o menos unos 15 o 20 minutos sobre el tema. Y después voy a invitar, en el orden que voy a mencionar ahora, a que participen con sus puntos de vista. Primero Alejandro, en segundo lugar Alberto y en tercer lugar, perdón, a Pepe y después Antonio. Bueno, cada quien usará el tiempo que tenemos ad libitum, a su gusto, ¿verdad? Pero esperamos tener al final alrededor de unos 10 minutos o 15 minutos para que exista un diálogo entre algunos de ustedes que estén interesados en ampliar alguna información y a los de nosotros que tengamos esta. Bien, vamos a empezar entonces con la revolución científica. Podemos poner la primera proyección. Bien. Quiero empezar señalando que en 1985 el doctor Cohen, el famoso historiador de la ciencia, inició su celebrado libro llamado Revolución en la Ciencia, con un párrafo que voy a leer. Pero primero les muestro la siguiente, por favor. Al doctor Cohen, a quien yo tuve el privilegio de conocer. Ya era un poquito mayor que lo que aparece en esta proyección. Él era profesor en Harvard y yo tuve relaciones con esa universidad en la época en que él todavía estaba vigente. Tuve el privilegio de intercambiar con él un par de conversaciones. Él publicó la siguiente, en la fecha que ya mencioné, este libro, que se llama La Revolución en la Ciencia. Y lo inicia con este párrafo, que lo voy a leer. Lo siguiente, por favor. Dice: hoy tendremos a aceptar como obvio que la ciencia y su asociada, la tecnología, progresan por medio de una serie de saltos revolucionarios, saltos gigantescos hacia adelante que nos dan una perspectiva completamente nueva del mundo natural. Pero ¿ha sido siempre la revolución una forma familiar y aceptable de describir el avance de la ciencia? ¿Podrían pensadores científicos tan innovativos como Kepler, Galileo y Harvey concebir su propio trabajo como revolucionario en el sentido en el que usamos el término hoy? ¿Vieron los contemporáneos las teorías de los científicos como Darwin, Freud y Einstein como creando una revolución? ¿O más bien prefirieron concebir el progreso científico en forma menos dramática? ¿Qué efecto tuvieron los movimientos sociales y políticos como la Revolución Francesa o la emergencia del marxismo sobre la manera como científicos, filósofos e historiadores pensaron sobre las revoluciones en la ciencia? A pesar de la reiteración sobre las grandes revoluciones científicas en el pasado, sorprendentemente pocos estudiosos se han planteado este tipo de preguntas que tienen que ver con el desarrollo histórico
de la idea de revolución como una característica del cambio científico. Y termina su párrafo diciendo: fue mi curiosidad sobre estos problemas lo que me llevó a escribir este libro. Realmente, cuando yo lo leí, fue para mí una verdadera inspiración, porque de la misma manera, y aquí debo agregar, diciendo, guardando todas las proporciones, que mi interés en la historia de las revoluciones, que ha sido más o menos prolongado, ha sido aclarar el o los mecanismos de crecimiento de la ciencia. A partir de una visión positivista con la que me inicié en las tareas científicas a mediados de los años 40 del siglo pasado, e influido por las lecturas de Whitehead y de Sarton sobre la historia de la ciencia, yo estaba convencido de que el progreso de la ciencia no solo era continuo, sino que se debía a la incorporación acumulativa de los nuevos conocimientos que se iban sumando a los ya establecidos con anterioridad. Pero el encuentro con las ideas de Kuhn sobre la estructura de la ciencia y sobre todo su postulado de la función primordial de las revoluciones en el desarrollo de las distintas disciplinas científicas me hizo reconsiderar mi postura al respecto. Al principio rechacé las generalizaciones de Kuhn, pero repasando sus ideas y sobre todo reconociendo el gran impacto que muy pronto empezaron a tener en la filosofía contemporánea de la ciencia, establecí entonces una especie de armisticio con Kuhn. Y lo expresé en el prólogo de un libro mío. La siguiente, por favor. En este libro, El concepto de enfermedad, que apareció en 1988. Y en ese prólogo yo dije lo siguiente, la siguiente, por favor. Dije, en medicina y en general en todas las ramas de la biología, el progreso no se hace como sugiere Kuhn, a través de revoluciones que consisten en la sustitución de un paradigma científico por otro. Es posible que en otras ciencias, como la física o la astronomía, a las que Kuhn se refiere en casi todos sus ejemplos, el progreso se realice por saltos cuánticos, no determinados por la acumulación de datos que hacen insostenible una hipótesis general o paradigma, sino por el advenimiento de una nueva moda o estilo de pensamiento que hace que la antigua hipótesis o paradigma deje de ser sostenida por un grupo de científicos. Todavía escribí más. Dije, como todo el mundo sabe, la tesis de Kuhn ha tenido un gran auge entre los filósofos de la ciencia en las últimas décadas, pero posiblemente tiene muy poco que ver con las ciencias biológicas y especialmente con la medicina. En las ciencias médicas, el progreso no se ha hecho por revoluciones kuhnianas, sino por la acumulación progresiva de ideas y de hechos que se van adaptando a los nuevos descubrimientos y a los conceptos desarrollados a partir de ellos, sin abandonar por completo las ideas y observaciones anteriores. En las ciencias biológicas, lo que se pierde durante la evolución del conocimiento es bien poco, sobre todo cuando se compara con lo que se conserva, se acumula y se incorpora. Un claro ejemplo de este proceso es la historia del descubrimiento de la circulación de la sangre. Las observaciones de Harvey sirvieron para corregir algunos aspectos de las teorías de Galeno, que ya habían sido previamente modificadas por Cesalpino y después por Servet. Tales datos de ninguna manera derribaron los conceptos previos. Todos postulaban la circulación de la sangre en el organismo, pero los detalles fueron diferentes según cada autor. De la misma manera, los experimentos de Hale sobre los mecanismos que mantienen la presión arterial no cancelaron las observaciones de Harvey y sus predecesores, sino que las complementaron y las afinaron. Unos 30 años después, mis ideas básicas respecto a la existencia y el mecanismo
del progreso de la ciencia siguen siendo casi las mismas, reunidas en mi libro La estructura de la ciencia, que apareció en ese año, aunque con ciertos matices que me acercan un poco más a Kuhn. También Kuhn, a lo largo de los años transcurridos desde 1962, en que apareció la primera edición de su libro, La estructura de las revoluciones científicas, fue modificándose y atenuando algunas de sus propuestas más radicales. Y esto redujo mi resistencia a ellas. Como voy a decir en un momento, en las ciencias biológicas es posible hablar con propiedad de progreso a través de una o más revoluciones, pero muy pocas veces con estructura kuhniana, aunque desde luego este no es el único mecanismo reconocido por el que avanza el conocimiento, ni en las ciencias de la vida, ni en otras disciplinas científicas. Sin embargo, aunque con antecedentes que se remontan al siglo XVIII, a mediados del siglo XX se popularizó otro concepto diferente dentro de la historia de la ciencia. Me estoy refiriendo al concepto de la revolución científica. Este movimiento se identifica de esta manera y fue asignado a los siglos XVI y XVII. Y esto cambió la filosofía y la estructura de la ciencia en forma tan radical y definitiva que incluso algunos autores lo interpretaron como el origen de la ciencia moderna, mientras que muchos otros lo consideraron a partir que de entonces se trata de una disciplina totalmente distinta. Existen pues dos conceptos diferentes sobre las revoluciones en la ciencia. Uno, el concepto plural, que contempla numerosos episodios sucesivos, conformados cada uno en su estructura cíclica secuencial, que explican el desarrollo de las ciencias y que se denominan las revoluciones científicas. Y el otro, singular, que postula un solo episodio, ocurrido en los siglos XVI y XVII, que produjo un cambio radical e irreversible en la estructura de la disciplina y que se conoce como la revolución científica. Este último concepto la concibe como responsable de la transformación que dio origen a la ciencia moderna y que coincidió con la secularización del conocimiento, a la que probablemente contribuyó en buena parte. El primer concepto de las múltiples revoluciones constituye el elemento central en el esquema propuesto por Kuhn y sus seguidores para explicar el cambio cíclico de un paradigma por otro a lo largo del tiempo en las distintas ciencias, lo que ha ocurrido en distintas épocas y con diferentes consecuencias. Y muy probablemente, ellos dicen, seguirá ocurriendo, ya que es la forma como ellos postulan que se desarrollan las diferentes disciplinas científicas. Todavía hay otras dos posiciones más entre los historiadores de la ciencia en relación con la revolución científica y que, aunque son minoritarias, también hay que tomarlas en cuenta. Por una parte, algunos autores consideran que ha habido más de una revolución científica y postulan una segunda retrasada, como veremos en un momento, o bien 3 o más episodios al mismo tiempo, como Cohen la ha mencionado, quien incluye además la revolución científica newtoniana, la darwiniana, la freudiana, la einsteiniana y otras más, cada una con su estructura interna propia. En cambio, hay otros autores clásicos, como Sarton, o contemporáneos como Cunningham y Williams, que niegan que la revolución científica o cualquier otro tipo de revolución haya desempeñado papel alguno en el desarrollo de la ciencia a lo largo de toda su historia. De manera que el campo no es tan homogéneo como podría parecer a primera vista. Aunque no fue el primero en utilizar ni el concepto ni el nombre de la revolución científica, el historiador inglés Herbert Portfield, podemos verlo, aquí está él,
cuando era joven, fue que en 1949 popularizó la identificación del cambio en la estructura y la orientación de la ciencia en general en los siglos XVI y XVII como la revolución científica. En esos tiempos, Butterfield, quien posteriormente se convirtió en Sir Herbert y fue el profesor Regius de Historia Moderna de la Universidad en Cambridge, les digo, en esos tiempos, era un joven historiador, como ustedes pueden ver ahí, que aceptó preparar para los estudiantes de pregrado unas conferencias sobre historia de la ciencia que posteriormente se incorporaron como curso formal a los tripos de ciencias naturales en Cambridge. Las conferencias se dictaron en 1948 y al año siguiente se publicaron como libro, vemos la siguiente, titulado Los orígenes de la ciencia moderna, 1300 a 1800. En la introducción de este libro, el autor incluye el siguiente famoso y multicitado párrafo. Nos dice, es la llamada revolución científica, popularmente asociada con los siglos XVI y XVII, pero con antecedentes en una inconfundible línea directa con tiempos muy anteriores. En vista de que esa revolución derribó a la autoridad de que gozaban en la ciencia, no solo la Edad Media, sino también el mundo antiguo, porque terminó eclipsando a la filosofía escolástica y destruyendo a la física aristotélica, cobra un brillo que deja en la sombra todo lo acaecido desde el nacimiento de la cristiandad y reduce al Renacimiento y a la Reforma a la categoría de meros episodios, simples desplazamientos de orden interior dentro del sistema del cristianismo medieval. Y remata este párrafo que he mencionado, diciendo, vemos la siguiente, como cambió el carácter de las operaciones mentales habituales en el hombre, incluso en las ciencias no materiales, al mismo tiempo que transformaba todo el diagrama del universo físico y hasta lo más íntimo de la vida misma, cobra una extensión tan tremenda como la verdadera fuente del mundo y de la mentalidad modernas, que la periodización que habitualmente establecíamos en la historia europea ha pasado a ser un anacronismo y un estorbo. El origen histórico y etimológico del término revolución es también interesante. Se ha mencionado que ni los griegos ni los romanos tenían una palabra equivalente a revolución en el sentido de un cambio político brusco y con frecuencia violento, sino que más bien usaban el término como retorno al origen después de un ciclo. No fue sino hasta la Edad Media en que la palabra rivoluzione empezó a usarse en Italia para calificar movimientos políticos. La referencia preferida hasta entonces era más bien cosmológica, asignada a los movimientos de los astros. Ese es el sentido con que la usó Copérnico en el título de su libro De Revolutionibus Orbium Celestium, publicado en 1543. Cohen, en su libro ya mencionado, dice no haber encontrado referencia alguna al término revolución en relación con la ciencia antes del año 1700. Aparentemente el primero en usar la palabra para designar a una transformación en la ciencia fue Fontenelle, el secretario perpetuo de la Real Academia de Ciencias de París en 1727, al calificar a la invención del cálculo diferencial por Newton y Leibniz como una revolución en las matemáticas. También en la Enciclopédie de Diderot y d'Alembert se hace referencia a la obra de Descartes como revolucionaria. Y además se señala que Newton llevó a cabo una revolución científica en forma completa. A partir de entonces, aunque lentamente, el concepto de revoluciones como cambios más o menos rápidos y radicales en el desarrollo de las ciencias empezó a manejarse en distintos círculos académicos y sociales, aunque siempre con opiniones contrarias
tanto en relación con su significado y su estructura, así como en su misma existencia. El concepto contemporáneo general de la revolución científica no corresponde con exactitud al de las revoluciones científicas introducido a partir de principios del siglo XVIII. Aunque comparte con ella su carácter de modificación radical, el sentido actual de la revolución científica se distingue porque pretende ser único y de magnitud y proyección esencialmente distintas. Supone que esta revolución científica ha ocurrido una sola vez, a fines del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, y que su resultado fue la transformación irreversible no solo de la ciencia, sino de la visión total del mundo, que en gran parte, gracias a ella, pasó entonces de medieval a moderno. Naturalmente, esta metamorfosis del mundo occidental en esos tiempos contribuyeron otros factores contemporáneos. Podemos ver la siguiente, por favor. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Esa es. Estos otros factores fueron el renacimiento humanístico, así como su interés en el rescate de las culturas clásicas, la invención de la imprenta y la presencia de numerosos textos y libros, ya no en latín, sino en las lenguas nacionales europeas, de más fácil acceso a quienes sabían leer, que por cierto entonces no eran muchos. La reforma religiosa y el consecuente debilitamiento del poder hegemónico de la Iglesia Católica Romana sobre el pensamiento del ciudadano común. El descubrimiento, la colonización y la explotación de un nuevo mundo que cambió radicalmente la visión de la realidad y de la vida del sujeto europeo, reduciendo el prestigio y la autoridad de los antiguos. La emancipación de la clase burguesa, sobre todo de los artesanos, de los ingenieros, grabadores, fabricantes de instrumentos, etc. La emergencia del concepto secular del Estado, que culminaría con la derrota del feudalismo y el surgimiento de las naciones europeas, etc. Todos estos factores contribuyeron a que el mundo occidental abandonara, más o menos lentamente y con grandes dolores de parto, su antigua estructura medieval y con un gesto atrevido y hasta insolente, se arriesgara a cambiarla por otra, desconocida, y que entonces ni siquiera tenía nombre, pero que ahora conocemos como la Edad Moderna. Desde un punto de vista general, el concepto de cambio histórico, no solo de la visión de la naturaleza del pasado y de la estructura de la realidad contemporánea, sino también de las nuevas posibilidades para el futuro, es fácilmente aceptable cuando se comparan entre sí grandes segmentos de la historia, como por ejemplo la civilización greco-romana con la Edad Media, o el Renacimiento con la Edad Moderna. Un ciudadano de la Grecia de Pericles del siglo V a.C., trasplantado a un pueblo campesino alemán del siglo VI, o a una asamblea de la cancha de tenis de París de 1789, serviría muy bien como testigo de las profundas transformaciones culturales y de todos los otros aspectos de la vida humana en esos 11 o 21 siglos, pero probablemente no sobreviviría más de 24 horas en cualquiera de esas dos situaciones. No hay duda, pues, de que el mundo ha cambiado mucho en diferentes aspectos a lo largo de su historia. Sin embargo, cuando la comparación se hace entre periodos históricos vecinos más breves y con una visión analítica más profunda, las diferencias culturales, sociales y políticas entre los distintos grupos humanos tienden a reducirse, mientras que las semejanzas y correspondencias de conceptos, ideas y creencias se vuelven más aparentes. Esto hace que las transformaciones más o menos bruscas y radicales de algún sector reducido de la cultura, del conocimiento común o de la vida cotidiana, como podría ser, por ejemplo, la introducción de la perspectiva en la pintura, o el descubrimiento del Nuevo Mundo, o la Revolución Francesa, tengan mayor prominencia histórica. Y yo pretendo estar introduciendo el examen de uno de esos cambios, el que identificamos con el nombre de la
revolución científica. Este tema ha sido motivo de interés para historiadores en general, para historiadores de la ciencia, para filósofos de la ciencia y más recientemente para sociólogos, antropólogos y otros estudiantes más de la cultura. Como incluye en forma prominente el caso Galileo, también ha sido cultivado por pensadores políticos liberales para atacar a la Iglesia, y ésta ha respondido en sustancia, contribuyendo a enriquecer la bibliografía relevante, que es absolutamente inmensa y aparentemente infinita. Yo pertenezco a este último grupo. Bueno, o sea que no soy ni historiador, ni filósofo de la ciencia, ni sociólogo, ni tampoco comecuras. Más bien soy un investigador científico, biomédico, viejo, liberal y con antiguas aficiones históricas y filosóficas. Espero que mi profesionalismo científico compense un poco mi falta de educación formal en historia y filosofía de la ciencia. Voy a terminar con un breve comentario. O mejor voy a terminar aquí. Muchas gracias por su atención. De acuerdo con el programa inicial que enuncié, me pasé 10 minutos y le pido a mis colegas y amigos una disculpa por esto. Vamos a dar continuación a esto, solicitándole a Alejandro Frank que tenga la bondad de tomar la palabra. Buenas tardes, yo soy Alejandro Frank y soy el único físico inexacto, científico inexacto en esta mesa. Es un honor para mí compartir esta mesa con el doctor Sarucán, el doctor Lascano y el doctor Rui Pérez Tamayo. Y el doctor Pérez Tamayo nos ha dado una excelente descripción de la revolución científica. En mi opinión, la evolución científica es permanente y es un poco, le acabo de preguntar a Toño Lascano, el nombre específico del trabajo de Stephen Jay Gould, la evolución puntualista, que nos dice que la evolución a veces es lenta, pero de pronto puede dar un salto muy grande, y esas son tal vez las revoluciones. Como la revolución que inicia tal vez, o por lo menos pensamos que puede representar Galileo, Darwin, Einstein y tal vez Planck o Schrödinger o Heisenberg. Yo me voy a concentrar un poquito más entonces en el inicio, en el posible inicio de esta revolución, en el área de la física y cómo esto ha tenido influencia en otras áreas. Entonces voy a hablar de la revolución de Galileo y entre paréntesis y Darwin. En 2009 celebramos la mirada al cielo de Galileo Galilei hace 400 años, con un pequeño telescopio que lograba magnificar las imágenes cerca de 20 veces y mediante el cual pudo ver los cráteres de la Luna, las fases de Venus y las manchas solares, así como 4 de los satélites de Júpiter, hoy conocidos como satélites galileanos. Estas observaciones marcaron el inicio de una era en que el hombre lograba acercarse y mirar por primera vez con detenimiento el universo que lo rodea. Las observaciones de Galileo apoyaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, planteada un siglo antes, y desbarataron de un plumazo las ideas de la cosmología teológica de la época, colocando al hombre en un lugar alejado del centro del cosmos y mostrando las imperfecciones, entre comillas, de los objetos estelares, todo ello
contrario a las Escrituras. La publicación de estas observaciones en su libro Sidereus Nuncius, el mensajero estelar, en 1610, dio inicio a una encarnizada lucha entre Galileo y la Iglesia Católica. Sus libros fueron prohibidos por la Inquisición y fue acusado de herejía. Debió pasar los últimos años de su vida bajo arresto domiciliario. Galileo fue tal vez el primer científico moderno, es decir, el primero en combinar la observación con el análisis matemático y uno de los primeros exponentes de la ciencia como la concebimos hoy, basada en la racionalidad y la lógica deductiva. Entre comillas, la filosofía está escrita en este gran libro, el universo. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, nos dice Galileo. Su legado revolucionario se ha visto reivindicado por los grandes descubrimientos de la ciencia moderna. Grandes científicos de años posteriores, como Newton y Laplace, llegaron a concebir un universo de relojería. Es decir, los hombres podríamos predecir el movimiento de los astros y hasta de nuestras acciones, si solo pudiéramos conocer la posición y la velocidad de todas las partículas que constituyen el universo. Se cuenta que cuando Pierre-Simon Laplace, que vivió de 1749 a 1827, presentó a Napoleón su libro Tratado de Mecánica Celeste, que había sido alumno suyo en la escuela militar, amigo de preguntas embarazosas, le comentó: habéis escrito un libro sobre el sistema del universo, sin haber mencionado ni una sola vez a su creador. A lo que el autor contestó: no he necesitado esa hipótesis, sire. Esta idea, sin embargo, se vio desbancada en el siglo XX por dos grandes revoluciones del pensamiento científico: la mecánica cuántica y la complejidad y el caos. Las ideas de Galileo, Newton y Laplace, sin embargo, sobrevivieron por 300 años e influyeron grandemente en el método y el pensamiento científico de otras disciplinas, como la química y la biología. Casi exactamente 250 años después, el 22 de noviembre de 1859, se publicó en Londres El origen de las especies, de Charles Darwin, posiblemente la obra científica más importante de la era moderna, que remite al Homo sapiens a un modesto lugar junto a las demás especies que pueblan la Tierra, y hace patente, además, el mecanismo que da lugar a la evolución de las mismas. Su teoría, extendida y amplificada por los modernos avances de la biología molecular y de la genética, ha sido comprobada de manera irrefutable en multitud de ejemplos. Este gran descubrimiento representó un nuevo y definitivo golpe a la visión antropocéntrica y dogmático-teológica del universo. Aunque Darwin no fue perseguido como Galileo, sus teorías siguen siendo cuestionadas por fundamentalistas de muy diversos credos y su profundo mensaje no ha sido comprendido por gran parte de la humanidad. Es innegable que la racionalidad científica y humanística convive en pleno siglo XXI con todo tipo de supersticiones basadas en la ignorancia o en dogmas irracionales, los demonios de nuestro mundo, entre comillas. La diversidad de estas es sorprendente, desde variedades relativamente benignas hasta visiones unilaterales de carácter discriminatorio y con frecuencia criminal sobre grupos sociales distintos al nuestro. Dentro de las primeras están la astrología y las diversas formas mágicas de, entre comillas, predecir el futuro, así como creencias tales como que los extraterrestres nos vigilan o que los pozos petroleros de Cantarell
vistos desde un avión, son naves interplanetarias en ordenada formación. Estas descabelladas visiones de la realidad se han convertido en jugosos negocios que aprovechan los programas televisivos sensacionalistas y algunos vivales y charlatanes que explotan nuestra tendencia a la credulidad, así como la falta de una cultura científica que genere un indispensable escepticismo. Otra doctrina persistente es la teoría de la conspiración. Por ejemplo, aquellas que sostienen que la llegada a la Luna hace exactamente 40 años fue una puesta en escena, o que fueron los propios norteamericanos los que derribaron las Torres Gemelas en 2001. O para dar un ejemplo muy reciente, la que afirma que el virus de la influenza H1N1 es una creación humana diseñada como arma biológica. Esto es un disparate, pues los virus no requieren de pasaporte y nadie es inmune al contagio. Los argumentos de los adictos a las conspiraciones suelen ser tan absurdos e intrincados que resulta difícil comprender su enorme atractivo para gran parte de la humanidad. Mucho más graves son los mitos de superioridad, entre comillas, racial, y la discriminación por razones religiosas o étnicas, excusa de guerras y holocaustos. En realidad, los avances científicos en las ciencias de la vida, en particular el descubrimiento del genoma, apuntan al origen común y reciente del género humano. Las diferencias entre razas son superficiales, ya que nuestra especie surgió en África hace solo cerca de 100.000 años. Las migraciones subsecuentes pueden estudiarse con gran precisión mediante métodos genómicos. La ciencia apunta entonces a que todos somos parientes cercanos. De hecho, la visión científica nos muestra con nitidez la compleja e íntima relación que guarda nuestra existencia con la de otras especies de animales y plantas y el delicado balance que se requiere para la sustentabilidad de nuestro medio ambiente. La forma de interpretar la realidad de Galileo, de Darwin y de otros grandes pensadores y científicos de nuestra historia libra cada día una dura batalla contra la ignorancia y el pensamiento dogmático e irracional. Como afirmaba Carl Sagan, la visión científica es una débil luz en la oscuridad reinante. Es necesario intensificar nuestros esfuerzos para mantenerla encendida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con las presentaciones, pidiéndole al doctor José Sarucán que use un micrófono que sí funciona. No, es que también está en verde, debe funcionar. Debe funcionar. Buenas tardes todavía a todos. Se supone que debo agradecerle a Rui Pérez Tamayo la invitación de estar aquí. No estoy seguro de eso. Lo que sí agradezco es la amistad, que es la que me hace aceptar todo lo que Rui me pone por delante. Así es que, ahora que Alejandro hablaba de los doctores, yo me acordé de una anécdota, de un episodio en el Instituto de Biología, cuando yo apenas había regresado al doctorado, y estaba el profesor Maximino Martínez, que era un profesor normalista, pero era un espléndido botánico, ¿no? Sus obras han sido muy importantes. Y una de las primeras veces que lo saludé, le dije: profesor Martínez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y me dice, agachándose: ¿cómo quiere que esté? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está usted, doctor? Y dice: pues tengo la espalda fregada, me dijo. Él nunca le había dado por ahí, pero en fin. A mí me hubiera encantado que hubiéramos hablado del siglo XIX, que es el que conozco un poquito mejor, porque es ahí donde trabajé con Darwin
Y bueno, ese me parece un siglo de una fertilización intelectual verdaderamente brutal, pero ciertamente esto del siglo XVI, XVII, particularmente el XVII, es un promotor de que pudiéramos haber tenido un siglo XIX como el que tuvimos, que ha sido verdaderamente enormemente atractivo en cuanto a la capacidad de interacción de los mejores individuos del mundo en términos intelectuales, juntos pudiendo cambiar experiencias, dudas, preguntas, etc. Me voy a ir a lo del siglo XVII, tengo algunos comentarios generales, no tenía miedo de que se superpusieran sobre lo que el doctor Pérez Tamayo había mencionado, pero creo que básicamente no, y es un poco una introducción en ese sentido a lo que me voy a dedicar en la última parte. El siglo XIX resultó, como ya se ha dicho, en el desarrollo enorme, realmente grande, de ciencia y del pensamiento científico, al grado que, bueno, se le conoce como el siglo de los genios, o el siglo de la gran revolución científica. En ese tiempo muchos científicos echaron a andar sus ideas, sus propuestas, etcétera, y realmente empezó a haber una especie como de gran circo de muchas pistas en el cual diferentes científicos hacían sus actos y empezaron a interactuar realmente mucho entre ellos. Gentes como Giovanni Borelli, por ejemplo, que trabajó con el pulido de lentes y telescopios, y esto dio pie a que después otros pudieran haber hecho sus observaciones muy importantes. Robert Boyle, que con su conocimiento de la dinámica de gases estableció la ley de Boyle, que tenía que ver con la relación entre presión y tamaño de los recipientes, y varias otras cosas que seguramente sentaron las bases para después toda la cuestión de la revolución industrial basada en el vapor, ¿no? También, obviamente, ya se mencionó aquí, tú lo mencionabas, Alejandro, Galileo, que pues define todas las leyes matemáticas que explican el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio. Yo pensé que te ibas a dedicar a hablar de Newton, pero no, yo tampoco voy a hablar de Newton, pero bueno, pues la ley de la gravedad y todo lo que salió de ahí, no nada más la ley de la gravedad, sino tantas otras cosas que Newton puso como bases para el desarrollo de la física y del entendimiento del universo. Kepler, que realmente genera las leyes del movimiento planetario, y una serie de otros personajes a los que me voy a referir al final, que están más bien agrupados en el área de lo que podríamos llamar las ciencias biológicas, naturales, ¿no? Que hubo varios y muy importantes, pero no quisiera tocar eso hasta el final. Estos científicos generaron una serie de realmente de esfuerzos y de avances del conocimiento, del pensamiento, que empezaron a formar las bases del método científico, que es realmente muy importante, que iba desde la observación, la obtención de datos, el análisis de los datos, las generaciones de hipótesis, la prueba de estos con controles, etcétera, y que empiezan a darle la mecánica real al proceso de generación de conocimiento sólido que va creciendo sobre sí mismo. Y esto es quizá una de las acciones más relevantes, más importantes de este periodo tan marcado. A veces en este tiempo, cuando emerge la ciencia muy ligada
a la innovación por todos los aspectos importantes que tenía con el comercio. Por un lado, navegación, por ejemplo, con astrolabios y toda una serie de formas de medición del tiempo para poder conocer la latitud, etcétera, o la altitud a la que estaban. Cuestiones que tenían que ver también con, empezando con medicina, con la industria misma, con química, etcétera, ¿no? Había una relación que fue creciendo y creciendo y que de alguna manera gestó la revolución industrial medio siglo, un siglo después. Si lo vemos en retrospectiva, es relativamente fácil ver que la ciencia y obviamente también las tecnologías notables que se generaron aquí fueron el factor más importante ambos para realmente echar a andar el mundo moderno en relación a los siglos previos. Es cierto y se ha dicho que los científicos, los académicos crecen y se montan sobre las espaldas o sobre los hombros de los científicos del pasado, y esto fue un proceso que realmente ocurrió ahí, con las relaciones que Kepler, Galileo, Newton tuvieron en el siglo XVII, no, fueron mucho la misma cosa, ¿no? Trabajo basado en el trabajo fundamental de Copérnico, que sirvió para el desarrollo de muchas de las ideas de tanto de Galileo como de Kepler, el trabajo también de varios otros investigadores y científicos que empezaron a llevar a cabo toda una serie de ideas en esta dirección. Claro, no solamente se basaban en los aciertos de la gente, sino también las fallas, porque ya había la capacidad de saber que con las fallas uno podía obtener una información que era a veces tan valiosa como los aciertos y los avances positivos. Y esto es, yo creo que uno de los elementos también muy claros, en mi opinión, de ese tiempo. Hubo en este proceso también cambios sociales muy importantes. Estuvo la Guerra de 30 años, que también produjo toda una serie de modificaciones profundas en la estructura política y en los límites, en las fronteras europeas. También el proceso de paz de Westfalia, que produjo también una serie de estabilizaciones en este sentido. La disolución del Santo Imperio Romano, que trajo como una consecuencia muy importante la reducción muy fuerte de la influencia papal sobre muchas gentes y por lo tanto de la vigilancia y de la Inquisición en muchos de los desarrollos que había dado, y esto creo que también fue un proceso de importancia en el desarrollo del conocimiento, etcétera. Las estructuras sociales también, porque estos individuos no se dan en el vacío, se dan en un contexto social, y ese contexto social también había estado cambiando importantemente, porque ya había por lo menos partes de la población, no podemos decir todo, pero seguramente había secciones importantes de la sociedad en condiciones de miseria tan fuertes que no podían pensar más que en el vivir al día, en el comer al día, en el poder pasar realmente a los siguientes días de su vida. Pero ya había segmentos de la población que habían acumulado suficiente riqueza como para empezar a pensar en otras cosas, a dedicar tiempo a la observación, a la exploración de ideas, y esto también entonces abre espacios para que mayor número de individuos empiecen a dedicarse
a esta actividad, y esto creo que también influye fuertemente. Si vemos en el desarrollo de la ciencia a lo largo de los siglos, pero particularmente a partir del 17, no es extraño que varios de los más importantes vienen de familias acomodadas o que no tienen las presiones económicas para tener que ganar el pan para la familia cada día, entonces no tienen el tiempo para dedicar a estos estudios. Esto es un paso que creo que es también muy importante. En esa época es donde se generan las asociaciones importantes de científicos. Está por un lado la Academia de las Experiencias, como se llamaba en Italia, que es una de ellas, pero también hay la Academia dei Lincei en el Vaticano, que a pesar de todo el espectro de represión papal, pues había un grupo de gentes dedicados a investigación y a desarrollar ideas. Se da la Academia Francesa de Ciencias, la Royal Society de Londres. Todos estos son grupos que empiezan a servir como elementos de fermento y digamos, de estímulo, a la actividad de la gente, ¿no? Al final del siglo XVII o en la última parte del siglo XVII, ya había la costumbre de empezar a juntar datos de otras gentes, de analizar los experimentos de otras personas, de poder compartir el conocimiento de manera más universal, que es la base fundamental del desarrollo científico. La ciencia no se puede hacer si no es en conjunto, si no es en sociedad, si no es en comunidades que trabajan y que comparten esto. Y esta es una de las cosas que también, en mi opinión, empezó a formarse en esa época. Y el punto muy importante para mí es que el hecho de hacer el descubrimiento por el valor mismo del descubrimiento, no por su aplicación, no por su utilidad, empieza a ganar un lugar muy claro entre las comunidades de gente que están trabajando en la investigación, y esto pues, es la base de la investigación, de la ciencia básica, de la investigación básica, y creo que por lo tanto también enormemente importante. Sin embargo, bueno, todo esto no fue gratis, sabemos que hubo costos, y un costo notable, ya se ha dicho aquí, fue el de Galileo, que fue acosado, que fue reprimido, etcétera. No voy a entrar en la historia de él, que es bastante bien conocida por mucha gente, de su conflicto con la Iglesia, que después, bueno, ya se han arrepentido de esto de manera más o menos oficial, pero eso no quita el elemento central de la actitud y de la reacción ante el desarrollo de nuevas cosas, del reto de las cosas que se dan por hechas, el cuestionamiento de la verdad establecida en muchos lados, pero lo estamos teniendo ahora, es no una cosa nada más de los siglos del medioevo y del siglo XVII o XVIII, sino también los tenemos ahora y son altamente preocupantes. Yo creo que adquiere diferentes formas. Desde un lado, obviamente, la represión de no poder hablar de cambio climático, por ejemplo, ahora en todas las agencias gubernamentales como NOAA y EPA y demás, ¿no? Está prohibido el término cambio climático, no se puede usar, hasta cuestiones mucho más sutiles, que es la promoción de la pseudociencia para desprestigiar la ciencia válida, sólida, que se hace cada vez más en muchos lugares. Esto es algo que debemos cuidar enormemente, porque yo creo que detrás de esto está el miedo a tener una sociedad cada vez más conocedora,
más informada, más educada, consecuentemente mucho más demandante y mucho más crítica y exigente de que las cosas deben ir por una forma y debe haber unos resultados mucho más útiles para toda la gente de lo que de otra manera podría ocurrir. Y esto es presente. Hay una especie como de resistencia de la autoridad al reto de lo que ellos entienden como lo que es el problema más importante y la forma de resolverlo, y la mejor manera de no tener ese reto es tener a la gente con poca información acerca de lo que está pasando. Esto es un reto que vamos a tener, lo vamos a tener siempre, hay que estar muy claros, y yo creo que la comunidad científica tiene que actuar muy claramente cuando esto es el caso. Voy a llegar hasta aquí, Ruy, y quisiera, si podemos pasar algunas de las transparencias de los nombres que no mencioné aquí, porque quise verlos conjuntamente para no estar saltando de una cosa a la otra. Yo escogí, por razones obvias y un sesgo muy importante, a los personajes más biológicos, vamos a ponerle, de ese siglo, y que jugaron papeles muy importantes. El primero que tenemos aquí, pues es un señor bastante bien conocido, que es Leeuwenhoek, ¿cómo se llama? El descubridor o el generador del microscopio, y eso que ven ahí no es una guitarra, es un microscopio. Y la forma de ver esto, porque uno dice, bueno, ¿cómo diablos puedo observar a través de esto? Es la siguiente, es esa. Hay que ponerse el microscopio en el ojo, en vez de poner el ojo en el microscopio. Esa fue el primer adminículo operante para poder ver la vida no obvia alrededor de la gente. Y pues esto llevó, esto que se ve tan primitivo, pues llevó a otro tipo de aparatos, que son los que siempre hemos usado, y a muchos otros mucho más fuertes, no quise poner aquí. Pero una cosa tan sencilla como es el principio que está detrás de esto, no es la cantidad de metal que está ahí metido, no es los pequeños controles que puede tener, es el principio que está detrás del aparato, lo que realmente es la innovación y es el invento enorme de este individuo, ¿no? El siguiente de nuestros amigos es otro biólogo, que es Jan Swammerdam, que fue pues prácticamente, no te molestes, déjalo, prácticamente un naturalista de buena manera, y que hizo un trabajo enorme sobre insectos, observaciones de insectos, descripciones de estos, el hecho de descubrir que las larvas, las pupas, las ninfas, etcétera, no eran bichos diferentes, eran simplemente etapas diferentes del desarrollo de los insectos, algo que nos parece muy, como que muy simplón a estas alturas, pero que en esos tiempos pues, simplemente estos eran casi objetos o individuos totalmente misteriosos que no sabía uno qué diablos era, y de aquí venía mucho esta idea de que, bueno, si uno pone una buena cantidad de ropa sucia en algún lugar, pues obtiene unos ratones muy rápidamente, y no estaba muy lejos de ver realmente mutaciones, cambios que se daban, y uno decía, bueno, ¿por qué no diablos van a salir ratones de la ropa sucia? Puede ser perfectamente claro, ¿no? El otro amigo aquí es particularmente interesante, que es Robert Hooke, inglés, que hizo la primera observación de una célula, ¿no? Ya tenía un microscopio bastante más potente de lo que Leeuwenhoek había obtenido, y hace un descubrimiento fundamental, es el pequeño paquete, el pequeño tabique de lo que estamos hechos todos los organismos vivos, ¿no? La célula, y da realmente un avance muy importante en esta dirección. El siguiente, si no me equivoco, debe ser, no, este es John Ray,
también otro naturalista de mucha importancia, que también trabajó mucho, pero particularmente en la sistemática de plantas, y escribió un libro enormemente influyente en ese momento en términos del entendimiento y del manejo del conocimiento botánico de la época. Esto es realmente no inventó ningún aparato, lo que inventó fue un sistema para empezar a entender la organización en este caso de las plantas. Y Marcelo Malpighi, que fue un tío con 50,000 aptitudes, era realmente un renacentista total en términos de sus capacidades, de su conocimiento. Era médico, era observador, sus observaciones en morfología animal, en histología, en citología, son muy conocidas, un tipo de primera, además era médico, cirujano, y me gusta mucho esta cita de él allí, en el que dice, nada de inspiraciones, lo que se requiere es experiencia, y la experiencia se gana con trabajo y con observación, ¿no? Estas cosas que en ese tiempo, pues me imagino que algo como la medicina, que mucha gente de la calle veía como casi mágico, digo, no los quemaban en la hoguera porque alguien necesitaba curarlos y entonces, bueno, pues los permitían por ahí, pero seguía siendo una cosa tan mágica como la gente que les caía mal y que esos sí los quemaban porque eran brujas o brujos o lo que sea. Bueno, estos no les caían mal y los requerían para que los curaran. Y claro, estos individuos, me imagino, si esto pasa ahora, que como no pasaría antes, adquirían una especie de halo así muy especial, ¿no? De casi dioses, porque eran los que sabían las enfermedades y podían curar a la gente, aunque esto fuera cada vez más difícil hacerlo en ciertas circunstancias. Y creo que finalmente no puedo dejar de meter esto, porque fue otro invento enormemente civilizatorio, que fue el de Dom Perignon, del champagne. Es en este siglo cuando se inventa la champaña, y yo creo que difícilmente podíamos dejar de hablar de ella en un siglo para coronar todos los avances de la ciencia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, buenas tardes, me da un gusto enorme estar con amigos, con colegas muy queridos, y permítanme repetir algunas de las cosas que ya se dijeron aquí muy rápidamente, comenzando por el hecho de que lo que llamamos la revolución científica a los historiadores les incomoda un poco porque no ocurre en un año, en un día o en una semana, sino a lo largo de 200 años. Y en realidad es una cosa que es un fenómeno que se observa en otros tipos de cambios radicales. Orlando Figes, que es un historiador inglés muy destacado que ha analizado la cultura rusa en el siglo XIX, en el siglo XX, tiene un libro que habla de la Revolución Rusa comenzando en 1891 y terminando en 1917, porque son procesos efectivamente muy largos, y lo mismo ocurre con la Revolución Científica, que, y en esto creo que todos coincidimos, no es una consecuencia del Renacimiento ni una consecuencia de la Reforma, sino que tiene exactamente, es parte de una tríada histórica que tiene exactamente el mismo peso que la fragmentación de la Iglesia cristiana por la Reforma, con lo cual se pierde un poder enorme que controla el pensamiento filosófico, religioso, cultural, etcétera, pero al mismo tiempo también es parte, como ya decía el doctor Sarucán, de esta decadencia del Sacro Imperio Romano de Occidente, que ni era imperio, ni era sacro, ni era de Occidente, como es bien sabido, ¿no? Sino era una estructura ahí más o menos amorfa que finalmente al desaparecer da origen a lo que serán los principios del Estado moderno. Hay una serie de puntos que creo que es importante remarcar. El gran filósofo de la Edad Media, el filósofo que va a durar más de 1000 años, es Aristóteles.
Pero cuando comienza lo que llamamos la revolución científica, un filósofo que está en la mente de muchos va a ser precisamente Platón, que tiene una visión totalmente matematizada del universo y que va a empezar a influir tremendamente en lo que es un fenómeno muy característico de la revolución científica. Las regularidades de la naturaleza se transforman en manos de los pensadores de la época en leyes precisas que establecen principios de causalidad. Esto queda perfectamente claro, por ejemplo, en la astronomía, queda perfectamente claro en la física y de hecho marca un momento extraordinario en la presencia política de físicos y matemáticos, o lo que serían los primordios de los físicos y matemáticos actuales, que se convierten en los grandes asesores de los monarcas, de los potentados de la época. En realidad, Isaac Micha tiene precedentes muy importantes ahora en Los Pinos con todos estos, Elías Micha, perdón, con todos estos matemáticos y físicos que trabajaban en problemas de balística, en problemas de navegación, en problemas que coinciden además con la expansión precapitalista de Europa, que es la que va a llevar, por ejemplo, a acumular en una serie de países de Occidente una enorme cantidad de plantas, una enorme cantidad de animales que, como ya mencionaba el doctor Sarucán, van a transformar, van a derrumbar los principios taxonómicos tradicionales y van a provocar que se inventen, se tengan que desarrollar nuevas taxonomías. Este periodo, como también se ha enfatizado, y me parece que todos estaríamos de acuerdo, es en la introducción del método experimental. Pero nuevamente aquí hay un maridaje absolutamente maravilloso entre las distintas disciplinas, pero sigue predominando mucho la idea de las disciplinas físico-matemáticas como las que están regulando la naturaleza. Cuando Harvey describe, como ya decía el doctor Pérez Tamayo, la circulación de la sangre, lo que tiene en mente no es como, muchas gracias, lo que tiene en mente no es cómo están circulando los fluidos del cuerpo, sino tiene en mente a Newton. Porque sí, ya se ha demostrado que los planetas giran en torno al Sol, entonces la sangre tiene que estar girando en torno a algún centro. Y esta idea del movimiento universal es una idea que causa muchos problemas porque todo el mundo acepta desde Copérnico que las cosas se mueven, pero no sabían bien a bien por qué se movían. Y es precisamente aquí donde uno se queda asombrado de la visión, el genio, la intuición de personajes como Kepler, de personajes como Tycho Brahe, de personajes como, desde luego, Galileo. Hay que recordar que hubo muchos físicos de la época o filósofos de la época que pensaban que tal vez los planetas se movían por la atracción de imanes. Y en esto precisamente todavía puede uno ver los vestigios del pensamiento aristotélico, que estaba convencido que el movimiento era debido por imanes y que los imanes tenían alma. Es algo que uno se encuentra en los textos del Galileo. Es un periodo que marca un momento maravilloso de la interdisciplina. Si ustedes quieren ver el mejor reflejo para mí de la idea de la música de las esferas, que es una idea totalmente platónica, a quien tienen que leer es a Shakespeare. En el Mercader de Venecia hay una escena de seducción maravillosísima cuando Jessica, la hija de Shylock, está en el jardín y el galán, el personaje que la quiere seducir, se pone a susurrar en el oído que escuche la música de las esferas, con lo cual uno está viendo cómo Shakespeare está reflejando de una manera automática el pensamiento dominante de la astronomía, de la cosmología, totalmente platónica, que está permeando el mundo isabelino. Pero en el mundo isabelino hay otro personaje que es maravilloso, que es John Dee, que era un alquimista excepcional, tenía un gabinete de ciencias ocultas, hacía experimentos de esos que yo creo que a todos los científicos del pasado y del presente nos hubiera gustado hacer, trataba de revivir cadáveres, invocaba las estrellas, atribuía una serie de enfermedades a la posición de los astros, pero al mismo tiempo estudiaba el efecto médico, supuestamente del mercurio, de algunas sales de azufre, etc. John Dee era, en pocas palabras, un hombre que se movía en la transición entre el ocultismo y la ciencia experimental. Pero el sucesor de Isabel I
es el rey Jacobo I o Jaime I, el hijo de María Estuardo, que a quien va a tener como canciller no es a un alquimista, astrónomo, astrólogo, sino va a tener a Francis Bacon, que es el que va a proponer muy formalmente la idea de crear lo que se llamaban las casas de Salomón. Y las casas de Salomón, the Solomon House, ¿no?, como él las describe, eran sitios donde se podían reunir los investigadores junto con los artesanos para conocer cómo funcionaba la naturaleza y de esta manera poder extender el pensamiento científico. Allí tenemos el primordio de lo que el doctor Sarucán con toda precisión llamaba precisamente el nacimiento de las sociedades científicas, de la Royal Society, de la Academia de Lincei y de todo este tipo de organizaciones en donde uno comienza a ver ya las raíces de lo que eventualmente serán en el siglo XIX los científicos y sus asociaciones tal como las concebimos o de alguna manera como las concebimos hoy en día. Es un mundo de enormes transiciones y yo creo que es importante aquí señalar una que es muy importante. Ninguna institución de la época se puede describir en términos totalmente monolíticos. Por ejemplo, había sectores de la Iglesia Católica o de las iglesias protestantes que eran profundamente conservadores y profundamente reticentes a la idea del estudio de la naturaleza. Lutero mismo decía que no valía la pena ser educados porque los hombres habíamos nacido pervertidos por el pecado original y por lo tanto la única esperanza del conocimiento dependía de la revelación como un hecho místico, no como el producto de la educación. Pero, por ejemplo, en la Iglesia Católica, al mismo tiempo que Galileo se topa con toda esta represión que también describía Alejandro Frank, se daban fenómenos como el que voy a describirles a continuación. Los que hayan ido a Roma o los que se quieran meter a la red saben que hay una basílica maravillosa, la Basílica de Santa María Mayor, que está muy cerca de la estación de trenes de Termini. Es un barrio muy vivaz con tiendas de chinos, transvestistas etíopes, venta de drogas, llaveros inútiles, etcétera. Pero la basílica es maravillosa. Si están ustedes parados frente al altar que es de la basílica que le corresponde al Papa en tanto que obispo de Roma, del lado izquierdo hay una capilla en cuya cúpula está pintada la Virgen María sobre una luna, que es parte de la iconografía cristiana y católica en general, muy conocida porque es la victoria del cristianismo sobre el Islam. La Virgen María, que está parada sobre una luna en Santa María Maggiore, está parada sobre una luna que tiene los cráteres y los mares que vio Galileo. Quien pintó esa luna era el mejor amigo de Galileo y se dan ustedes cuenta de la Iglesia Católica que por un lado estaba condenando sus libros a permanecer con el índice en lo prohibido, pero por otro lado aceptaba sin ninguna dificultad que una nueva iconografía que se derivaba del conocimiento científico. La otra cosa que yo encuentro maravillosa, de veras maravillosa, de la revolución científica son los gabinetes de historia natural, que eran llamados los teatros de la maravilla. Y de hecho estos gabinetes de historia natural, que son los precursores de las colecciones científicas actuales, de los museos de ciencia, de los laboratorios de muchos de nosotros, eran sitios espléndidos en donde lo mismo estaba un meteorito que un fósil, que un cálculo renal, que un mineral que se habían encontrado por allí. Eran sitios, algunos permanecen de verdad mágicos. Y algo que se nos olvida es que en México tuvimos esos gabinetes de historia natural. El Marqués de Guadalupe, uno de los Romero de Terreros, alquiló el museo lo que ahora es el Museo de San Carlos, aquí sobre Avenida Hidalgo, para montar allí un gabinete de historia natural. Y en la parte de atrás, donde ahora hay un jardín que está enrejado para evitar digamos, amores efímeros, digámoslo así. En ese lugar había una colección de minerales, de animales disecados, de ejemplares botánicos absolutamente deslumbrantes. Cuando se murió el Marqués de Guadalupe, sus descendientes vendieron la plata y malbarataron todos los ejemplares que estaban allí. Y hay una familia mexicana. El último gabinete de naturaleza fue el Museo del Chopo. Así es, de todo. Las pulgas vestidas y los borregos de dos cabezas, ¿no? Y un dinosaurio que presidía
la fascinación de los niños y los abuelos, ¿no? Que era un lugar absolutamente maravilloso. Y hay una familia que no me dejan dar su nombre, eso lo tengo que respetar, que son los descendientes de el Marqués del Peñasco de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de estos títulos de minería, que tienen todavía en su poder la colección de minerales y fósiles que su ancestro formó, no muy lejos de aquí, atrás de lo que ahora es la colonia tabacalera, y que es una parte de la historia científica mexicana que hemos olvidado. Los gabinetes de historia natural, los gabinetes auténticamente de maravillas, eran parte de la educación, como bien decía el doctor Sarucán, de una cierta élite, pero esa misma élite es la que después va a promover lo que va a ser la ilustración. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la revolución científica, en la revolución científica tiene un papel predominante la física y las matemáticas. Y como bien decía el doctor Ruy Pérez Tamayo y como bien decía el doctor Alejandro Frank, es un momento en que el universo es concebido como un mecanismo de relojería. Si algo está ausente en la revolución científica es la idea del cambio en el tiempo, la idea de la evolución. No es sino a finales del siglo XVIII cuando un filósofo, Kant, va a ser el primero que va a proponer la idea de que el sistema solar, perfectamente descrito por Newton con las ecuaciones de movimiento, que como son simétricas respecto al tiempo, me permiten predecir la posición de los planetas en el pasado, la posición de los planetas en el futuro, pero no me dicen nada sobre el origen del sistema solar. Kant, el filósofo, se va a asomar al problema de la física, se va a asomar al problema de la astronomía, va a decir que está evolucionando el sistema solar, que es producto de la condensación de una nube de material interestelar. Esto lo va a formalizar el Marqués de Laplace en el libro que ya mencionaba el doctor Frank, y lo que estamos viendo allí es el arranque del gran movimiento intelectual del siglo XIX que comienza con la Ilustración, pero que tiene sus raíces en la revolución científica, que es precisamente la idea de la evolución. En el siglo XIX hablan de la evolución Marx, Engels, Renan, Sadi Carnot, Lyell, Darwin, etcétera, de manera que ahí es donde verdaderamente cuaja esta idea cuando se profesionaliza la ciencia, pero no lo hubiéramos podido hacer con la visión secular, laica de la naturaleza que se empieza a desarrollar en sus primordios durante esos 200 años con personajes fascinantes a los que todos nos hubiera gustado recibir en casa o ser sus estudiantes. De acuerdo con la organización de estas sesiones, nos quedan 9 minutos para tener una conversación, un diálogo. Algunas preguntas que pudieran surgir en relación con todo lo que hemos cubierto los participantes en esto. Quiero insistir en una cosa, tenemos que terminar a tiempo porque no le queremos robar el tiempo a los que siguen en esta serie de pláticas, de manera que tenemos límites de tiempo. Pues también dirías. ¿Cómo podemos aprovecharlo mejor? Haciendo 2 cosas. Primero, nada más preguntas, no comentarios, no felicitaciones, no que qué bien lo hicimos y que estamos a todo dar y que qué bueno que están haciendo estas conferencias, todo esto, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Específicamente preguntas concretas. Pueden pasar 2 cosas, es que se hace la pregunta. ¿Sabemos la respuesta? Se las damos. No la sabemos, les decimos no sé. Es fácil, ¿verdad? Fíjense, yo lo uso mucho, yo lo tengo muy ensayado. Me sale muy bien, no sé, fíjense. Es espontáneo, ¿verdad? Entonces, si hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado hablando, por favor, usted, ya se ganó usted la pregunta. ¿Qué papel? ¿Qué papel juega y desde cuándo aparece en la historia del pensamiento o práctica concreta el concepto de progreso? Algunos de ustedes. Ahora, si no sabe, el regreso.
Tú puedes decir. Muchas gracias. En la idea de una edad de oro que luego se convierte en una edad de plata, que luego se convierte en la edad actual, y luego la idea de que regresemos con la salvación, San Agustín de Hipona, regresemos con la idea de la salvación a la idea de oro, es donde empiezan los filósofos del progreso, los historiadores, donde empiezan a reconocer estos primordios que van a permanecer de una manera más o menos leve durante la Edad Media. Están un poco presentes en la idea de Aristóteles de la escala de la naturaleza, de piedras, llamas, plantas, animales, hombres, las mujeres, si se dan cuenta, han estado ausentes en esta primera discusión, hombres, querubines, ángeles y Dios. Y allí están los primordios de la idea que en el siglo XIX va a ser perfectamente obvia, por ejemplo, con los marxistas, ¿no? ¿Alguna otra? Sí. ¿Aquí está, por acá? Por acá. A ver, trataré de ser breve. No es posible, pero trataré de ser breve. Yo, por ejemplo, vengo al centro y lo primero que veo es el Templo Mayor con cientos de calaveras perforadas en los zompantlis. Camino por las calles y veo el metro. Pregunta, por favor. Sí, pregunta. Veo mucha sangre, veo mucha violencia. ¿Ustedes como científicos podrán suplir toda esa violencia que vemos al día por las pulgas vestidas o los borregos de 2 cabezas o las plantas que tenemos mucho? Es decir, promover más la cultura en lugar de la violencia. Ojalá y pudiéramos reflexionar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le hacemos? Sí. No sé. Bueno, Arturo Noriega pregunta, ¿no es Da Vinci quien descubre que el corazón es el que bombea la sangre y la circulación? La pregunta es si Leonardo da Vinci tuvo el concepto de la circulación sanguínea. La sangre, al descubrir que el corazón era el que bombeaba la sangre. ¿Alguno sabe la respuesta? Yo no sé. Me gustaría mucho que fuera cierto, pero no lo sé. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, aquí, por acá, a su derecha, en medio del salón, a su derecha. Ah, sí, claro. Hola. Es que no se ve nada con la luz. Ah, sí, claro, sin problema. Ahorita ya te veo. Perfecto. Sale. Bien, el miércoles estuve en una conferencia en una recital de música sobre Mahler, hablaron del amor. Por favor, ¿cuál es su definición del amor? Quiero aprovechar que están los 4 miembros, bueno, es difícil conjuntarlos y más, bueno, todos son geniales, por supuesto, pero cada uno, por favor, su definición de cuál es el amor, su definición del amor, algún consejo sobre aquel sustantivo y un consejo moral para las generaciones y un consejo académico también, por favor. Gracias. ¿Esa es la pregunta? Sí. Entendí la parte de Mahler, cuya música me encanta. Me gusta muchísimo. No sé cómo definir el amor. ¿Y cuál era lo demás? ¿Y un consejo? ¿Una qué? ¿Usted nos dijo alguna vez? Usted nos ha dicho, lo escuché hace 10 años, sobre el trabajo. No hay nada que se resista a la acción corrosiva del trabajo. Por favor, haga un poco de esfuerzo para darnos esa definición. Me interesaría mucho que venga de usted. ¿Cuál definición? ¿La del trabajo? No, del amor. Muy bien. Yo no sé qué piensen ustedes, pero me parece que este es el momento cumbre de esta sesión. ¿Puedo preguntar? Ay, perdón.
La pregunta que tengo es acerca de algo que mencionó usted sobre el positivismo. ¿Sobre el qué? El positivismo. Positivismo. El positivismo yo lo entiendo como la idea de que se puede acceder a la verdad por medio de la ciencia, y yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Sin embargo, de acuerdo a lo que he platicado con otros compañeros que no son de ciencias exactas, sino que son de ciencias sociales, la verdad, o más bien nunca se puede llegar a la verdad, sino que la verdad es siempre relativa. Y mi pregunta es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre eso? Yo mencioné el positivismo diciendo que yo me había iniciado en la filosofía de la ciencia como positivista y que a lo largo de los años conservé esta postura a pesar de que el positivismo había sido abandonado por otras nuevas tendencias. Después aprendí qué son esas otras nuevas tendencias y aunque sigo siendo positivista en el fondo de mi médula ósea, ahora ya comprendo cuáles son sus limitaciones del positivismo y estoy de acuerdo en la postura actual de reduccionismo. Pero en fin, esto ya es otro problema. Aquí. ¿Saben ustedes qué? Son las 5:30. Y les quiero dar las gracias a todos. Las gracias a mis amigos. Muchísimas gracias por su presencia, por su generosidad y por su paciencia. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, salió bonito. Salió muy bien.